Bien, siguiendo la serie de SQL Server 2019, en esta ocasión vamos a ver la creación de índices. ¿Por qué es importante crear índices? Porque nos va a permitir eh, optimizar y tener una rapidez al momento que vamos a hacer una consulta, o también vamos a aligerar la rapidez también de la base de datos. Aligerar de manera que vamos a tener la consulta, nuestra consulta de una manera más rápida y ordenada. Bien, al programar una base de datos se deseará crear índices útiles que permitan obtener un rápido acceso de datos. Puede crear y mantener índices y estabilidad y estadísticas, pero cuando se utilizan el asistente para optimizar de índices, Microsoft SQL Server, crear índices, analiza las consultas y determinan los índices que se deben crear. El orden puede ser ascendente, as, o descendente, des. El valor por defecto es as. Entonces las columnas son un tipo de datos de ntext, text, varchar max o nvarchar max, var binary max, xml o imagen que se pueda crear por índices. Bien, para esta ocasión vamos a usar nuestra base de datos Norwin, una base de datos global, y vamos a seleccionar todavía que vamos a usar la base de datos Norwin. Recordar que estamos aquí, esto es por default, nos da la base de datos master. Entonces seleccionamos y ejecutamos. Bien, ahora vamos a seleccionar las categorías que tenemos dentro de la base de datos Norwin con el script, ¿no? Select asterisco from, ejecutamos y vemos nuestras categorías de la base de datos Norwin. La categoría name, year, condiments, confección, air products, celery, meat, produce, en fin, una gran variedad. Entonces, vamos a crear nuestro primer índice para la tabla de categorías en el campo, utilizando el campo category name, que es como se llama, es todo esto, el nombre, y cuya función va a ser el nombre siguiente, ¿no? Bueno, el siguiente orden, ¿no? Este es el script que está en siguiente orden, el cual va a ser la función create index, con este, y cuyo nombre, un nuevo nombre, está rojito, se va a llamar category nombre IDX, IDEX, on, que va a ser, bueno, a donde va a llamar o como le va a llamar, o como lo va a extraer, on, a la tabla categories, todo esto es la tabla categories, todo esto, y a cuya columna que se va a extraer es la category name de manera ascendente. Bueno, seleccionamos y ejecutamos. Nos dice que la operación se dio por este index. Bien, en esta parte primero no tenemos. Nos dice que la operación ha fallado porque el index está con el nombre category name index, al cual ya ha sido eliminado en la tabla categorías. ¿Por qué no sale esto? Porque solamente se puede ejecutar una sola vez. Solamente se puede crear una sola vez y ejecutar de nuevo. Bien, para ver los índices de la tabla, porque acá nos sale que ya existe la category name, nosotros íbamos a crear aquí uno con este nombre, pero el nombre ya existe. Entonces, para ver los índices de la tabla categorías, hay que suponer que los nombres de los índices comienzan por la palabra categorías, por este. Hay que verlo esto como la manera que como que abrimos un libro y dentro del libro vemos que siempre hay un índice, siempre están las partes divididas, los subtítulos y los títulos, de igual forma a este índice. Por ejemplo, queremos crear nuestro índice de categorías que ya está creado, nos va a dar todo lo relacionado a categorías. Bien, para ver el índice categorías va a ser de la siguiente forma: select from,
System Index. Recordar que es una base de datos Norwin, una base de datos que está en línea, ya debe tener creada justamente, donde el nombre like es la manera que vamos a extraer, y vamos a poner categoría, un porcentual siempre que va a ser para la izquierda o para la derecha, siempre, ¿no? Y siempre entre comillas. Seleccionamos y ejecutamos, ahora sí, y vemos que ya existía, ¿no? Ya existía la category name ID. Esto ya es información ya de la base misma de Norwin, ID. Y para ver la estructura de la tabla, también se presenta la lista de los indexados creados en la tabla. O sea, bueno, de la tabla categorías, está acá, tiene ya otros que han sido indexados con category name. Entonces, para verlos todos, vamos a usar la siguiente función: sp help categories. Ejecutamos y vemos que se demora, ¿no? Pero aquí ya nos dio ya todo lo necesario, ¿no? Y vemos que está en cuadrito todo lo que, o está resaltado todo lo que es relacionado a categorías, ¿no? Category ID, category no, primaria, y acá abajo tenemos el index. Vemos que hay tres index. Uno está con category number IDX, category name y PK categories, ¿no? Primary key category. Esos son los index. Y como les comenté hace un momento, es todo lo relacionado a categories. En el índice que es categories, vemos que está aquí todo extraído. Vemos los valores también, ¿no? Si queremos hacer una consulta o nombre. Bien, si queremos eliminar el índice, solamente vamos a hacer uso de lo siguiente. Vamos a hacer drop index category ID o un categories go. Seleccionamos, vemos que aparece, a ver, acá abajo está. Vemos que está category name. Ese es el script para eliminar. Vamos a volver a crearlo de todas formas. Seleccionamos y ejecutamos. Ha sido completado satisfactoriamente. Bien, ejecutamos el script help, bajamos y vemos que ya nos aparece el category nombre IDX. Y para crearlo solamente ejecutamos esto. Ha sido completado satisfactoriamente este script. Recordar: función create index, nombre, cómo se va a llamar, categoría nombre, de qué tabla se va a traer y qué columna se va a extraer, de manera ascendente. Por default, por lo general, siempre es ascendente. Bien, ya lo ejecutamos, así completado satisfactoriamente. Bajamos y vemos, para ver la estructura, todo lo que es categoría, y vemos que aparece otra vez. Si recordar, si bueno, estos scripts un poco son peligrosos siempre de eliminar, hay que ponerlo en comentario. ¿Cómo se pone? Con dos rayitas o dos espacios. Bien, ahora un nuevo ejercicio. Vamos a crear un índice para los productos que tengan un precio mayor a 20. Para ello vamos a hacer uso de la tabla products y vamos a crear un índice justamente con lo que nos piden, ¿no? Productos mayores a 20 IDX. Se va a extraer de la tabla products y de la columna unit price, que va a ser de manera ascendente, donde unit price va a ser mayor a 20. Entonces seleccionamos y ejecutamos. Recuerda que nos puede dar un error porque la base de datos Norwin es una base de datos que ya existe en línea, es sobre todo para práctica. Ejecutamos y nos dice que bueno, ya existe, ¿no? Ya existe nuestra base de datos, ya existe el index prácticamente, pero lo vamos a volver a eliminar también. Ejecutar. Bien, vamos a ver eh, si,
si está bueno, si está el index, si es que Norby nos está mintiendo, nos hace suponer que los nombres de los índices comienzan por la palabra products. Entonces ejecutamos este script para verlo. Ejecutamos y vemos que existen tres índices, ¿no? Products mayores a 20 y existe, y products unique set. Vemos que también está stock. No está tanto por unit price. Ah, no, sí está, aquí está. Y vemos que también está diferente. Podríamos ejecutarle algún nombre para ver la estructura de products. Y bajamos y vemos que existen, ¿no? Y hay una gran variedad, sobre todo productos mayores a 20, unit price, index, super price, super ID, product implement, produce stock ID. Bien, existe. Si lo queremos eliminar, solamente pondremos drop y eliminaremos eso. A ver, tenemos el siguiente. Bien, acá está el drop. Aquí lo a ver, para refrescarnos. Vemos que está el Products ID mayores a 20. Seleccionamos y ejecutamos. Aquí ya hemos eliminado. No existe ya. Entonces, verificamos que no existe. Y vemos que efectivamente ya desapareció. No aparece. Allá. Al que hemos eliminado es a 20. Aquí tendríamos que haber eliminado esto de acá. Seleccionamos, copy paste, copy, sí, este era de video que McKinsey. Ok, vamos a revivirlo. ¿Cómo sería esto? Solamente aquí para el campo que hemos eliminado de un precio, ejecutamos y ya lo tenemos de vuelta, no creado. Es el campo que eliminamos por error. Bien, ya volvió. Sí, ya volvió. Aquí está, producción único. Aquí está. Fue un error de sintaxis. Sintaxis y lapsus. Bien, tenemos aquí también, como que no, nuevamente, create unique index products, el nombre al cual el nombre que le vamos a dar al índice, y también la tabla y la columna las cuales vamos a extraer. Ahora vamos a crear un índice para la tabla empleados por los campos last name y first name, apellido y nombre. Tenemos aquí también su manera de eliminarlo. Seleccionamos employees, la tabla employees, empleados. Estas son las columnas a las cuales vamos a usar. Seleccionamos y ejecutamos. También ha sido ya creada. Para ello también vamos a hacer uso del help, pero ya no como products, sino como sí, sino como empleado, para ver, ¿no? el índice de las tablas. Seleccionamos y ejecutamos y vamos acá abajo. Ya existe empleados, nombres, IDs. Vemos que también está el last name, kainon y código postal. Aquí está todo seleccionado, last name y first name. Ok, vamos con un tercer ejemplo. Nos dice
crear un índice para el campo de unique stock en la tabla products con factor de relleno de 70, almacenamiento. El almacenamiento inicial del índice puede ser también optimizado al configurar la opción File Factor, factor de relleno, para un valor diferente al del valor por defecto. De 0 a 100, File Factor es el valor que determina el porcentaje de espacio de cada página a nivel hoja para ser llenada con información. Configurando el File Factor de 90% creas o cuando creas o reconstruyes un índice, el SQL Server tardará de dejar de 10% de cada página de hoja vacía, reservando el restante a cada página como espacio libre para el crecimiento del futuro, para prevenir la separación de estos objetivos y rendimiento de índice. Ahora vamos a seleccionar en esta parte la tabla Products. Nos pide el ejemplo. Vemos que es una tabla algo más completa, algo más extensa. Vamos a ver si contiene algunos índices y vemos que sí, contiene ya 8 índices diferenciados en cada uno de ellos. También está, por naturaleza se guardó aquí también el interior y también el de 20 y solo el de ID. Bien, si queremos eliminar, acá tenemos el script, ya sabemos más o menos cómo eliminarlo. Y vemos que esta parte, sobre todo para la creación de este script, la función crea index, el nombre como está, pero vemos que posiblemente nos bote que ya está o que ya existe, como lo vemos aquí, de la tabla products y de la columna unit stock. Sí, donde va a ser el file factor de 70. Recuerda que el file factor es el factor de relleno que va alrededor de entre 100 de servicio, ¿no? Posiblemente nos dé error porque ya, bueno, ya existe, ¿no? Estaría creando coincidencia o una doble función. Reconstruimos el produce ID asignando un factor de relleno. Lo queremos cambiar, ¿no? Para ello vamos a hacer la función alter y recordar dónde estamos haciendo, qué estamos haciendo. Es un index. Vamos a alterar el index, cuyo nombre va a ser produce ID on products, y también aquí tenemos que, aquí no vamos a usar alter, sino vamos a dejar boolean función con un file factor de 80. Recordar que tenemos ya nuestro index. Aquí está nuestro index y vamos a ver, a refrescar esta parte como lo veíamos, ¿no? Como podríamos ver esta partecita. Copiemos. No, estamos en tal producto, sería ejecutar esto. Vamos a llamar al index where ejecutamos. Y bien, a ver aquí, sí, produce ID. Bueno, aquí está de 80. En este caso ya hemos ejecutado y ya, bueno, si un cambio satisfactorio, ¿no? Vamos a verlo. Seleccionamos y ejecutamos y sigue siendo 80. Bien, entonces vamos a cambiarlo. A ver, vamos a poner tu número al azar 50. Ya, vamos a ponerle 50. Recordar que tenemos un file factor de 80. Ejecutamos. Completado satisfactoriamente. Seleccionamos y ejecutamos. Ajá, y vemos que ya tenemos un file de 50. Ajá. Vemos que entonces nos ayuda para nuestro index.
bajamos y lo vamos a dejar, hay que dejarlo en 50. Bien, con esta parte terminamos la parte del de índices, cómo crear un índice, un IDEX. Espero que les haya gustado, suscríbanse para seguir esta serie de SQL Server, les agradecería un montón para seguir creciendo. Muchas gracias. Bien, siguiendo la serie de SQL Server 2019, en esta ocasión vamos a ver la creación de índices. ¿Por qué es importante crear índices? Porque nos va a permitir eh, optimizar y tener una rapidez al momento que vamos a hacer una consulta, o también vamos a aligerar la rapidez también de la base de datos. Aligerar de manera que vamos a tener la consulta, nuestra consulta de una manera más rápida y ordenada. Bien, al programar una base de datos se deseará crear índices útiles que permitan obtener un rápido acceso de datos. Puede crear y mantener índices y estabilidad y estadísticas, pero cuando se utilizan el asistente para optimizar de índices, Microsoft SQL Server, crear índices, analizan las consultas y determinan los índices que se deben crear. El orden puede ser ascendente, as, o descendente, des. El valor por defecto es as. Entonces las columnas son un tipo de datos de ntext, text, varchar max o nvarchar max, var binary max, xml o imagen que se pueda crear por índices. Bien, para esta ocasión vamos a usar nuestra base de datos Norwin, una base de datos global, y vamos a seleccionar todavía que vamos a usar la base de datos Norwin. Recordar que estamos aquí, esto es por default, nos da la base de datos master. Entonces seleccionamos y ejecutamos. Bien, ahora vamos a seleccionar las categorías que tenemos dentro de la base de datos Norwin con el script, ¿no? Select asterisco from, ejecutamos y vemos nuestras categorías de la base de datos Norwin. La categoría name, year, condiments, confección, air products, celery, meat, produce, en fin, una gran variedad. Entonces vamos a crear nuestro primer índice para la tabla de categorías en el campo, utilizando el campo category name, que es como se llama, es todo esto, el nombre, y cuya función va a ser el nombre siguiente, ¿no? Bueno, el siguiente orden, ¿no? Este es el script que está en siguiente orden, el cual va a ser la función create index, con este, y cuyo nombre, un nuevo nombre, está rojito, se va a llamar category nombre IDX, IDEX, on, que va a ser, bueno, a donde va a llamar o como le va a llamar, o como lo va a extraer, on, a la tabla categories, todo esto es la tabla categories, todo esto, y a cuya columna que se va a extraer es la category name de manera ascendente. Bueno, seleccionamos y ejecutamos. Nos dice que la operación se por este index. Bien, en esta parte primero no tenemos, nos dice que la operación ha fallado porque el index está con el nombre category name index, al cual ya ha sido eliminado en la tabla categorías. ¿Por qué no sale esto? Porque solamente se puede ejecutar una sola vez. Solamente se puede crear una sola vez y ejecutar de nuevo. Bien, para ver los índices de la tabla, porque acá nos sale que ya existe la category name, nosotros íbamos a crear aquí uno con este nombre, pero el nombre ya existe. Entonces, para ver los índices de la tabla categorías, hay que suponer que los nombres de los índices comienzan por la palabra categorías, por este.
Hay que verlo esto como la manera que como que abrimos un libro y dentro del libro vemos que siempre hay un índice, siempre están las partes divididas, los subtítulos y los títulos, de igual forma a este índice. Por ejemplo, queremos crear nuestro índice de categorías que ya está creado, nos va a dar todo lo relacionado a categorías. Bien, para ver el índice categorías va a ser de la siguiente forma: select from system index. Recordar que es una base de datos Norwin, una base de datos que está en línea, ya debe tener creada justamente, donde el nombre like es la manera que vamos a extraer, y vamos a poner categoría, un porcentual siempre que va a ser para la izquierda o para la derecha, siempre, ¿no? Y siempre entre comillas. Seleccionamos y ejecutamos, ahora sí, y vemos que ya existía, ¿no? Ya existía la category name ID. Esto ya es información ya de la base misma de Norwin, ID. Y para ver la estructura de la tabla también se presenta la lista de los indexados creados en la tabla. O sea, bueno, de la tabla categorías, está acá, tiene ya otros que han sido indexados con category name. Entonces, para verlos todos, vamos a usar la siguiente función: sp help categories. Ejecutamos y vemos que se demora, ¿no? Pero aquí ya nos dio ya todo lo necesario, ¿no? Y vemos que está en cuadrito todo lo que, o está resaltado todo lo que es relacionado a categorías, ¿no? Category ID, category no, primaria, y acá abajo tenemos el index. Vemos que hay tres index. Uno está con category number IDX, category name y PK categories, ¿no? Primary key category. Esos son los index. Y como les comenté hace un momento, es todo lo relacionado a categories. En el índice que es categories, vemos que está aquí todo extraído. Vemos los valores también, ¿no? Si queremos hacer una consulta o nombre. Bien, si queremos eliminar el índice, solamente vamos a hacer uso de lo siguiente. Vamos a hacer drop index category ID on categories go. Seleccionamos, vemos que aparece, a ver, acá abajo está. Vemos que está category name. Ese es el script para eliminar. Vamos a volver a crearlo de todas formas. Seleccionamos y ejecutamos. Ha sido completado satisfactoriamente. Bien, ejecutamos el script help, bajamos y vemos que ya nos aparece el category nombre IDX. Y para crearlo solamente ejecutamos esto. Ha sido completado satisfactoriamente este script. Recordar: función create index, nombre, cómo se va a llamar, categoría nombre, de qué tabla se va a traer y qué columna se va a extraer, de manera ascendente. Por default, por lo general, siempre es ascendente. Bien, ya lo ejecutamos, así completado satisfactoriamente. Bajamos y vemos, para ver la estructura, todo lo que es categoría, y vemos que aparece otra vez. Si recordar, si bueno, estos scripts un poco son peligrosos siempre de eliminar, hay que ponerlo en comentario. ¿Cómo se pone? Con dos rayitas o dos espacios. Bien, ahora un nuevo ejercicio. Vamos a crear un índice para los productos que tengan un precio mayor a 20. Para ello vamos a hacer uso de la tabla products y vamos a crear un índice justamente con lo que nos piden, ¿no? Productos mayores a 20 IDX. Se va a extraer de la tabla products y de la columna unit price, que va a ser de manera ascendente, donde unit price va a ser mayor a 20. Entonces seleccionamos y ejecutamos.
Recuerda que nos puede dar un error porque la base de datos Norwin es una base de datos que ya existe en línea, es sobre todo para práctica. Ejecutamos y nos dice que bueno, ya existe, ¿no? Ya existe nuestra base de datos, ya existe el index prácticamente, pero lo vamos a volver a eliminar también. Ejecutar. Bien, vamos a ver eh, si, si, si está bueno, si está el index, si es que Norwin nos está mintiendo. Nos hace suponer que los nombres de los índices comienzan por la palabra products. Entonces ejecutamos este script para verlo. Ejecutamos y vemos que existen tres índices, ¿no? Products mayores a 20 y existe, y products unique set. Vemos que también está stock. No está tanto por unit price. Ah, no, sí, sí está, sí está. Aquí está. Y vemos que también está diferente. Podríamos ejecutarle algún nombre para ver la estructura de products. Y bajamos y vemos que existen, ¿no? Y hay una gran variedad, sobre todo productos mayores a 20, unit price, index, super price, super ID, product implement, produce stock ID. Bien, existe. Si lo queremos eliminar, solamente pondremos drop y eliminaremos eso. A ver, tenemos el siguiente. Bien, acá está el drop. Aquí lo voy a ver para refrescarnos. Vemos que está el Products ID mayores a 20. Seleccionamos y ejecutamos. Aquí ya hemos eliminado. No existe ya. Entonces, verificamos que no existe. Y vemos que efectivamente ya desapareció. No aparece. Allá. Al que hemos eliminado es a 20. Aquí tendríamos que haber eliminado esto de acá. Seleccionamos, copy paste, copy, sí, este era de video que McKinsey. Ok, vamos a revivirlo. ¿Cómo sería esto? Solamente aquí para el campo que hemos eliminado de un precio. Ejecutamos y ya lo tenemos de vuelta, no creado. Es el campo que eliminamos por error. Bien, ya volvió. Sí, ya volvió. Aquí está, producción único. Aquí está. Fue un error de sintaxis. Sintaxis y lapsus. Bien, tenemos aquí también, como que no, nuevamente, create unique index products, el nombre al cual el nombre que le vamos a dar al índice, y también la tabla y la columna las cuales vamos a extraer. Ahora vamos a crear un índice para la tabla empleados por los campos last name y first name, apellido y nombre. Tenemos aquí también su manera de eliminarlo. Seleccionamos employees, la tabla employees, empleados. Estas son las columnas a las cuales vamos a usar. Seleccionamos y ejecutamos. También ha sido ya creada. Para ello también vamos a hacer uso del help, pero ya no como products, sino como sí, sino como empleado, para ver, ¿no? el índice de las tablas.
seleccionamos y ejecutamos, y vamos acá abajo, ya existe. Empleados, nombres, IDX, vemos que también está el last name, Kainon y código postal. Aquí está todo seleccionado, last name y first name. Ok, vamos con un tercer ejemplo. Nos dice crear un índice para el campo de unique stock en la tabla produce con factor de relleno de 70. Almacenamiento. El almacenamiento inicial del índice puede ser también optimizado al configurar la opción file factor, factor de relleno, para un valor diferente al del valor por defecto de 0 a 100. File factor es el valor que determina el porcentaje de espacio de cada página a nivel hoja para ser llenada con información. Configurando el file factor de 90% creas o cuando creas o reconstruyes un índice, el SQL Server tratará de dejar de 10% de cada página de hoja vacía, reservando el restante a cada página como espacio libre para el crecimiento del futuro, para prevenir la separación de estos objetivos y rendimiento de índice. Ahora vamos a seleccionar en esta parte la tabla products. Nos pide el ejemplo. Vemos que es una tabla algo más completa, algo más extensa. Vamos a ver si contiene algunos índices, y vemos que sí, contiene ya 8 índices diferenciados en cada uno de ellos. También está, por naturaleza se guardó aquí también el interior y también el de 20 y solo el de ID. Bien, si queremos eliminar, acá tenemos el script, ya sabemos más o menos cómo eliminarlo, y vemos que esta parte, sobre todo para la creación de este script, la función crea index, el nombre como está, pero vemos que posiblemente nos bote que ya está o que ya existe, como lo vemos aquí, de la tabla products y de la columna unit stock. Sí, donde va a ser el file factor de 70. Recuerda que el file factor es el factor de relleno, que va alrededor de entre 100, de 0 y 100, ¿no? Posiblemente nos dé error, porque ya existe, ¿no? Estaría creando coincidencia con una doble función. Reconstruimos el produce ID asignando un factor de relleno. Lo queremos cambiar, ¿no? Para ello vamos a hacer la función alter y recordar dónde estamos haciendo, qué estamos haciendo. Es un index. Vamos a alterar el index, cuyo nombre va a ser produce ID on products, y también aquí tenemos que aquí no vamos a usar alter, sino vamos a dejar boolean función con un file factor de 80. Recordar que tenemos ya nuestro index. Aquí está nuestro index, y vamos a ver, a refrescar esta parte como lo veíamos, ¿no? Como podríamos ver esta partecita. Copiemos. No, estamos en tal producto, sería ejecutar esto. Vamos a llamar al tema index where, ejecutamos, y bien, a ver aquí, sí, produce ID, aquí está de 80. En este caso ya hemos ejecutado, y ha sido un cambio satisfactorio, ¿no? Vamos a verlo. Seleccionamos y ejecutamos, y sigue siendo 80. Bien, entonces
vamos a cambiarlo. A ver, vamos a poner tu número al azar, 50. Ya, vamos a ponerle 50. Recordar que tenemos un 5 factor de 80. Ejecutamos. Completado satisfactoriamente. Seleccionamos y ejecutamos. Ajá, y vemos que ya tenemos un file de 50. Ajá. Vemos que entonces nos ayuda para nuestro index. Bajamos y lo vamos a dejar, hay que dejarlo en 50. Bien, con esta parte terminamos la parte del de índices, cómo crear un índice, un index. Espero que les haya gustado. Suscríbanse para seguir esta serie de SQL Server. Les agradecería un montón para seguir creciendo. Muchas gracias.